Buenos días, Presidenta. Yara Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿puede la vivienda reposicionarse como un motor adicional para la economía y el mercado interno, para ayudar, como sucedió o como ha sucedido con otros mercados como el gas LP o la aviación, para bajar el costo de las viviendas para los trabajadores y también en el sector de los desarrolladores privados? Primero, la visión es distinta y eso es muy importante, porque fíjense, es increíble. Estamos hablando de casi más de 900,000 viviendas abandonadas, entre comillas, porque algunas están abandonadas, otras están ocupadas por quienes no pidieron los créditos, otras pues están en distintas condiciones, por eso se está haciendo el censo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque se vio la vivienda como un negocio, los créditos del Infonavit como negocio, los créditos de Foviste como negocio, o los créditos inmobiliarios de otro tipo también como negocio. Se construyeron estas viviendas alejadas de los centros de población, sin servicios, algunas de 35 metros cuadrados. Entonces, esa era la política de antes. Nuestra visión es que el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, es un derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, es un derecho de aquellos que no tienen seguridad social, es un derecho tener acceso a la vivienda. Y así estamos construyendo, o se están construyendo ya, viviendas de 60 metros cuadrados como mínimo, y además para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos de ingreso. Para quienes son derechohabientes de Foviste y de Infonavit, a través de los créditos o a través de las viviendas del Infonavit que ya se están construyendo. Recuerden que la modificación a la ley permite que ahora Infonavit construya viviendas, no solo de crédito, y estamos buscando lo mismo para Foviste. Entonces, eso es algo muy importante. Lugares cercanos a la población, de 60 metros cuadrados, viviendas dignas para todos los derechohabientes. En el caso de los no derechohabientes, se da un crédito a partir de la Financiera del Bienestar. Ese crédito es a 0% de interés y es también para aquellos que tienen 1 o 2 salarios mínimos. Entonces son 1.100.000 viviendas para los que menos tienen. Eso es una visión completamente distinta como acceso a un derecho que hoy está en la Constitución. Segundo, la construcción es uno de los sectores pues que más impulsa la economía. Entonces, al desarrollar este programa, pues evidentemente se impulsa el empleo. Al impulsarse el empleo y todo lo que está asociado a la construcción de una vivienda, pues genera desarrollo económico, porque no solo es crecimiento, es desarrollo económico con bienestar. Entonces, sí tiene una parte muy importante. Ahora, además se dan créditos. O sea, además del 1.100.000 viviendas, se dan créditos. Esos créditos pues ya son para quien no tiene 1 o 2 salarios mínimos, o también, o para quien tiene derecho a una vivienda y que tiene un salario mayor. Entonces sí es muy importante este programa para impulsar la economía. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, será el próximo 7 de mayo cuando los banqueros mexicanos se reúnan en su tradicional convención en Nuevo Vallarta. Saber si está confirmada su participación en esta reunión y también si puede detallarnos un poco más sobre la encomienda que le hizo al secretario de Hacienda, Edgar Amador, sobre la importancia que tiene que la banca otorgue créditos competitivos a pequeñas y medianas empresas para poder construir pues las cadenas de suministro que necesita la economía en México. También saber cuál será o cuál sería su mensaje a los banqueros que pues siguen registrando ganancias pues
mayores y también que también registran altos niveles de concentración de mercado y baja competencia. Sí, voy a ir a la convención. Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo. Entonces, también para dinamizar la economía, obviamente sin riesgos, pues es que se bajen las tasas de interés. Entonces, esa es una parte importante de lo que estamos pidiéndole al secretario de Hacienda que platique con la banca. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, presidenta, fue en mayo de 2023 cuando el presidente López Obrador dio a conocer durante una conferencia matutina la contratación por órdenes de la ministra Norma Piña de la economista María Fernanda Casanueva como secretaria ejecutiva de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante mencionar que Casanueva también fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad. De esta forma, Casanueva ha sido responsable de adquisiciones y de la administración del presupuesto del Consejo de la Judicatura por más de 70,000 millones de pesos, presidenta. En Revista Fortuna tuvimos acceso a información sobre recientes procesos de contratación para el Poder Judicial que deben realizarse de manera abierta y transparente, pero no está sucediendo así, presidenta. En Fortuna tuvimos acceso a información que confirmaría que Casanueva y sus asesores están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, pues ya que o aún que por observaciones de los consejeros los estudios de mercado no pueden encargarlos a empresas para que los hagan en su totalidad y esas mismas empresas participen en los procesos de contratación, porque pues no es lo adecuado y no resulta inoperante, pero sobre todo sin transparencia. De hecho, en las últimas semanas, presidenta, al menos un proceso de contratación fue cancelado porque no se hizo como la señora Casanueva lo pide. El caso ya generó preocupación de algunos consejeros del Pleno del Consejo de la Judicatura. Sabemos que estamos en medio de pues una necesidad. A ver, ¿cómo fue el caso? Sí. Platícanoslo bien. Sí, la secretaria y su equipo están incumpliendo. Están incumpliendo acuerdos. ¿La secretaria del Consejo de la Judicatura? No. La secretaria que es de la Corte. Ajá, de la Suprema Corte de Justicia, es directora, secretaria ejecutiva de la Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella y su equipo están incumpliendo acuerdos de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, ya que aun cuando observaciones de los consejeros, pues los estudios de mercado no pueden ser encargados a las empresas y pues que estas mismas empresas sean las que participen en las contrataciones. Está muy bueno. Sí. Tu información muy interesante. De hecho, en las últimas semanas se canceló una contratación porque no se está haciendo como ella lo pide. Si bien estamos en medio de una renovación del Poder Judicial, presidenta, ¿qué podemos esperar los mexicanos de pues la rendición de cuentas de estos funcionarios que cuando la reforma judicial se lleve de los fideicomisos, cuando ese es un mandato de la Constitución, de la reforma al Poder Judicial? Estos funcionarios, cuando la elección a los ministros se lleve a cabo, presidenta, estos funcionarios ¿qué podemos esperar que rindan cuentas sobre estos? No, pues tiene que hacerse una revisión, una auditoría. Y no es la única, del equipo de García Luna que están vinculados con la presidenta de la Corte. Le vamos a pedir a
a la consejera jurídica que nos haga una revisión y lo presentamos aquí. Y esta denuncia que estás haciendo la revisamos. Muchas gracias, Presidenta. Si es necesario, le damos la información. Por favor. Muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, muy brevemente. Lo bueno es que ya va a haber elección el 1 de junio. Y en 1 de septiembre, pues va a haber un nuevo Poder Judicial. ¿Y se garantizará la rendición de cuentas de estos funcionarios? Tiene que. Todo servidor público tiene que rendir cuentas. Son 70,000 millones de pesos a los que ella ha tenido administración y pues control. Ahora va a haber, ¿cómo se llama lo que va a sustituir al Consejo de la Judicatura? El Tribunal de Justicia Administrativa, no, de Disciplina Judicial, Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, brevemente, a propósito de la competencia, ¿podría comentarnos cómo va el proceso para el proyecto, para el proyecto de la ley que permitirá la creación de la Agencia Antimonopolio o la Agencia Nacional de Competencia y Bienestar Económico? Porque me parece que el legislador Alfonso Ramírez Cuellar… Esa sí la queremos que se apruebe este periodo. A más tardar se envía el lunes de la próxima semana. Queremos simplificar, no solamente es pues un cambio de visión, sino simplificar y que no sea tan oneroso la Comisión Antimonopolio, que sustituya a la COFESE y parte del IFETEL. Entonces, se está todavía haciendo una revisión esta semana y a más tardar el lunes se presentaría. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. A ver acá y luego acá. Vamos primero al lado derecho y luego a la izquierda. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Presidenta. Bueno, a mí me gustaría preguntarles sobre el tema de la CENTE, que está anunciando un paro nacional para el 15 de mayo y además un plantón nuevamente aquí en el Zócalo. Saber qué acercamiento han tenido con la coordinadora, Presidenta. Y bueno, están exigiendo esta derogación de la ley de 2007. Usted ya ha hecho algunos decretos que los benefician, pero bueno, ellos insisten en este paro. ¿Qué van a hacer? Y sobre todo, pues si tienen algo previsto para este plantón en el Zócalo, que ya ha ocurrido en el pasado y que además pues ha afectado también mucho el comercio en la zona. Sí, se está dialogando con ellos, dialogando en los estados también, porque hay algunas demandas que tienen a nivel estatal. Yo les recuerdo a las maestras y a los maestros que, a diferencia del pasado, que se asumía o se criticaba, se decía que ellos eran responsables de una visión que había de que la educación pública era muy mala y se les impuso una reforma educativa punitiva. Hubo un cambio con el presidente López Obrador, tanto que se basificaron a casi 1 millón de maestras y maestros, se aumentó el salario de manera importante y se fueron resolviendo varias de las solicitudes, de las demandas que tenían. Ahora recuerdo que lo que hemos planteado es, esto del FOBISTE, que era una demanda incluso de la CENTE de manera muy importante, también del CENTE, pero la demanda de que se disminuyeran los créditos del FOBISTE y no fueran impagables, pues eso ya es un decreto. Por otro lado, el congelamiento de la edad de jubilación, en lo que seguimos revisando el monto de lo que significaría disminuir las edades. Por lo pronto se congela. También hemos planteado que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está garantizado, que es para todos aquellos que tienen la cuenta individual, se pueden jubilar con el monto que tenían previo, con el salario que tenían previo a la edad de jubilación. Si este es hasta el salario medio del IMSS, y en el caso de que sea mayor, en algunos casos se pueden jubilar con todo
el salario, y también en el caso de la discusión sobre algo que se hizo en la reforma o el cambio a la reforma educativa del 2019, que todavía los maestros no están muy de acuerdo, que es la llamada UCICAM, que es una manera de definir la carrera magisterial junto con el Evalúa. Lo que estamos planteando es que no sea nada más en las reuniones con la CENTE o con el CENTE, con las cúpulas sindicales, que decidamos eso, sino que nos vayamos a platicarlo con las maestras y los maestros escuela por escuela, para saber qué es lo que más les afecta a los maestros y qué es lo que ellos quieren. Y a partir de eso, lo que quieran las maestras y los maestros, se hace la modificación. Eso es lo que hasta la fecha hemos estado planteando, lo estamos difundiendo para que las maestras y los maestros lo conozcan y seguir dialogando con ellos. Hay temas que pues no hay el suficiente presupuesto para poder cumplir con todas las demandas, pero se hace hasta lo que se puede, hasta donde se puede, como diría Juárez, para poder ayudar a las maestras y a los maestros de México. Gracias. Perdón, no me presenté. Joana Flores, de Grupo ASIR. Presidenta, ¿y es viable derogar esta ley que ellos están demandando de 2007? Y entonces… Así como está planteada, tiene muchas dificultades, por cómo están ya constituidas las AFORES. Entonces, lo que se hizo con el presidente López Obrador es que se les dio una alternativa, porque finalmente, más allá de si se deroga el 2007 o no, lo importante, lo de fondo es una pensión justa, que todas las maestras y los maestros se vayan con una pensión justa, y eso es lo que se planteó con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, lo que planteamos nosotros es que no es que ahora se acabe toda la discusión, seguimos viendo todas las posibilidades. Y no consideramos pues que un paro nacional sea necesario, sobre todo cuando están abiertas todas las vías de diálogo, nunca nos hemos negado a nada. Más bien es el planteamiento de hasta dónde podemos llegar y seguir viendo diferentes opciones para una pensión justa, un salario digno para las y los profesores, y la carrera magisterial, cómo mejorar las condiciones de la carrera magisterial y todo lo que se requiera para apoyar a las maestras y a los maestros de México. ¿Se les va a permitir la llegada al Zócalo, presidente? Sí, nosotros no reprimimos, eso nunca lo vamos a hacer, y está abierta el diálogo. Y a las maestras y a los maestros pues que conozcan cuál es la posición del gobierno, porque no es como en el pasado, que no haya diálogo, que estemos cerrados, que estemos reprimiendo. De hecho, muchísimos casos del pasado, desde antes del presidente López Obrador, donde se cometieron injusticias, o después donde hubo injusticias del lado de los gobernadores, que así lo consideran, la Secretaría de Gobernación está buscando resolver todos los casos. Recientemente se resolvió un caso de Jalisco, de un grupo de profesores de la educación media superior. Entonces se está trabajando permanentemente. Para cerrar, el último y nos vamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón, lo que nos escucha bien. Bueno, Presidenta, preguntarle ¿cuál es lo importante de esta meta de vivienda que se está, esa nueva meta de vivienda que se está fijando, y en este caso de qué manera va a impulsar el Plan México? Eso sería esta precisión en el caso de vivienda. Como decía, la vivienda es un derecho, eso es lo primero. Nosotros queremos, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestro sueño es que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a una alimentación saludable, tengamos acceso a un salario justo, tengamos acceso a la tierra y que podamos vivir de ello, tengamos acceso a la educación pública,
desde preescolar hasta universidad, tengamos acceso a la salud y tengamos acceso a la vivienda, que son los derechos mínimos, además establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queremos que todas y todos los mexicanos tengan lo indispensable y además que sean felices, que eso les permita poderse desarrollar plenamente y que sean felices, y para eso hay democracia y libertades, acceso a la cultura. Esa es nuestra visión y por eso este Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar tiene ese objetivo, darle a las y los mexicanos que menos ganan el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo principal. Pero en el proceso de construcción de vivienda, pues se generan muchísimos empleos. Este año se pueden generar pues cerca de por lo menos 800,000 empleos directos. Y los indirectos, que hay quien dice que son 2 veces más o 3 veces más, dependiendo de las características de la vivienda. Entonces, obviamente, pues eso significa crear, fíjense, 800,000 trabajos, empleos más formales, pues evidentemente eso impulsa toda la economía, porque cuando hay empleo, pues se genera y buen salario, pues evidentemente eso impulsa la economía. Entonces, por eso tiene que ver con el bienestar, con los derechos del pueblo de México y con el impulso a la economía desde abajo, que siempre ha sido nuestra visión. Bien, perfecto, doctora, perdón, vicepresidenta. Y bueno, 2 últimas preguntas. Uno, este fin de semana estuvieron muy activas las redes sociales, por un lado con una fake news, en donde se hablaba de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues ocupaba ahí un jet privado. Eso es por un lado, y por el otro lado pues... Así que luego salió que era el jet del rey de España. De España, exactamente, ¿no? Y bueno, es que leí una publicación que decía: contando 6 meses y el silencio de López Obrador. ¿Cómo les molesta que haya tomado una decisión y que la cumpla? Que es el retirarse de la vida pública. Ya esperamos que muy pronto podamos acceder a su primer libro, porque van a ser varios, eso sí me enteré, a su primer libro sobre el humanismo mexicano, para que podamos pues seguir conociendo sobre el pensamiento del presidente López Obrador. Pero dicen que en el avión se fue a Cuba. Así es. Que, bueno, no sé qué dieron tantos itinerario de inventos. vuelo, matrícula, o sea, dieron detalles, pero a la hora de la hora precisamente es el pero había otro expresidente que andaba en yate. Exactamente. Que decía que no tenía trabajo. Exactamente. Que estaba en la pobreza. Entonces, que vivía pensión. en Madrid, quién sabe con qué recursos, pero ahora ya se le vio en un yate, no sé quién, pero sí vi el video. Ese tipo de situaciones, ¿qué impresión le da? ¿Cuál es su opinión de estas dos, extremos, ¿no? Por un lado, la mentira reproducida por un, vamos a llamarle... Pues es que el conservadurismo siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la verdad. Entonces, tienen un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni expresidente se debería llamar. Digo, sí ejerció la presidencia, pero fue un presidente espurio, porque llegó con un fraude electoral a la presidencia de la República. Y como entonces, y ahora goza de andar en yate. Y no solamente él, también estamos hablando frente a un presidente legítimo que está en el corazón del pueblo de México y que hizo un compromiso que era retirarse de la vida pública
hasta que se publicaran sus libros, por lo menos que se conocieran sus libros. Pues 2 proyectos de nación, 2 visiones, 2 personas completamente distintas. Y la verdad es que el pueblo de México ya los juzgó. De hecho, serían 4, 5, porque nada más, la pregunta iba enfocada a, precisamente, una está del lado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y del otro lado Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo, que un tiempo estuvo muy activo, y luego Vicente Fox, también lo mismo, ahorita creo que ya se calmó, pero realmente son las dos visiones, son las dos, pues los dos extremos, ¿no? Sí, pero hay unos, por ejemplo, que siguen activos en la vida, que siguen opinando. O sea, que se atreven a decir que no hay democracia en México y que sí hubo democracia con ellos. Bueno, sí, eso sí ya es el colmo de la mentira.